Hola, soy Alfonso Valle, cardiólogo en el Hospital de Denia, y en los próximos minutos vamos a hablar sobre la ruta asistencial en el manejo de la dislipemia en los pacientes de nuestro departamento. Hay dos escenarios muy claros: el paciente, digamos, con un evento agudo que ha hospitalizado y el paciente ambulatorio. Igual que hay dos escenarios, yo creo que hay dos referentes, dos pilares claros en todo este proceso. Uno, la enfermería, y dos, las herramientas informáticas que nos van a ayudar en todo este proceso, sobre todo a automatizarlo. Si comenzamos con la primera de las partes, el paciente que ha tenido un evento coronario, que ha tenido un síndrome coronario agudo, creo que el manejo es similar. En todos los pacientes se hace una determinación analítica de las cifras de colesterol durante el ingreso y a partir de aquí planificamos el tratamiento. En los primeros 15 días, 3 semanas, se va a realizar una prueba de esfuerzo, una ergospirometría, para ser incluidos los pacientes en el programa de rehabilitación cardíaca durante 8-12 semanas. En esa consulta a las 8-12 semanas, cuando finalizan la rehabilitación cardíaca y después de toda la educación impartida por enfermería, se reevalúa con una nueva analítica el nivel de colesterol de nuestro paciente para decidir si vamos ya a una terapia inyectable o no. Posteriormente, ya cada 6 meses, se van a realizar las analíticas y, como en casi todos los centros, a partir del año decidimos si el control sigue siendo consensuado y común por atención primaria y, en este caso, cardiología, o ya queda el paciente bajo el control por atención primaria. Independientemente de esto, el paciente que necesita terapia dirigida PCSK9 seguirá sus controles analíticos de manera habitual. ¿Dónde nos ayudan las herramientas informáticas? Pues principalmente a pensar lo menos posible en cuanto a los perfiles analíticos. Tenemos un perfil analítico de ese paciente del ingreso, que llamamos riesgo cardiovascular, y un perfil analítico donde incluimos proteína C reactiva, lipoproteína A, ApoB, en esa consulta inicial tras la rehabilitación cardíaca, que es la que nos va a ayudar a tomar la decisión de qué tratamiento pautar de manera definitiva o de manera crónica en nuestro paciente. Por otra parte, creo que esto es clave. Todo paciente con síndrome coronario agudo es incluido en lo que llamamos un episodio de seguimiento domiciliario y nos permite tener como una matrícula del paciente en la historia clínica, independientemente del nivel asistencial donde el paciente se vaya a mover, ya sea atención primaria, ya sea urgencias, ya sea a nivel hospitalario. Esa identificación inequívoca del paciente también nos permite que todos estos pacientes, cuando les damos el alta en la hospitalización, directamente van a ser citados en la consulta no presencial de enfermería, que revisa tratamiento, que revisa peticiones de citas, que revisa peticiones de analíticas y que además también en esa misma consulta no presencial de enfermería es donde se van a revisar los resultados analíticos a posteriori. Por otra parte, la herramienta informática también nos va a ayudar en ese seguimiento tanto en el primer año como a posteriori. Todos los pacientes que van con terapia dirigida PCSK9, de manera automática, independientemente que esté controlado por cardiología o ya solamente por atención primaria, el sistema les va a solicitar una analítica con perfil lipídico y una consulta no presencial en la agenda de enfermería que evalúa las cifras de colesterol y, en caso de necesidad de ajuste terapéutico, ya nos la pasa a nosotros. En el caso de inclisiran, además, esa orden informática, junto a lo que es la analítica, hace la consulta también no presencial al servicio de farmacia para la dispensación, la parte de la consulta de enfermería educativa de cuando los pacientes vienen y, por supuesto, la evaluación. Es decir, en el mismo momento el paciente acude al hospital, se le da la educación, se le saca la analítica y el paciente baja a farmacia para recibir la inyección, en este caso de inclisiran, ¿no? Y todo esto, como digo, de una manera automatizada por el propio sistema informático. ¿Y qué hacemos con el paciente crónico? Muchas veces ese paciente que ya le hemos dado el alta, que está en seguimiento por atención primaria, bueno, pues principalmente tenemos una alerta en el paciente que está bien controlado con tratamiento médico óptimo, estatina potente, más o menos ezetimibe, y tenga un LDL por encima de 100, atención primaria sabe que nos lo puede derivar vía no presencial a una consulta específica que llamamos de control de lípidos, en el que reevaluamos si este paciente va a necesitar terapia dirigida a PCSK9. Para esto es fundamental la formación en todas las áreas del departamento, tanto enfermería, pues esas consultas de riesgo cardiovascular que puedan tener en atención primaria, como por supuesto también a los facultativos para que tengan este warning de esos pacientes con un evento coronario previo, LDL por encima de 100, que nos planteemos que realmente tenemos un campo para poderles optimizar. Y por último, ¿cómo podemos controlar esto a nivel departamental? Bueno, tenemos un cuadro de mandos con una herramienta por todos conocida de Microsoft que nos permite
identificar todos los pacientes con analítica, con LDL en el último año en el departamento. Por ejemplo, podemos ver en la imagen, tenemos 28.000 pacientes. Podemos seleccionar por centro de salud e incluso dentro de cada centro de salud por facultativo. Como podemos ver en la parte superior, limitaremos qué cifra, por ejemplo, de colesterol queremos evaluar, pacientes con cifras, por ejemplo, entre 50 y 100 o por encima de 100, o pacientes, por ejemplo, con cifras por encima de 180, 190 en la sospecha de hipercolesterolemia familiar, y de esta manera nos censa el número de pacientes y nos identifica al paciente. Podemos filtrarlo también por los CIEs, pacientes sin evento cardiovascular, por el paciente de prevención primaria, o bien pacientes ya con un evento coronario, con ictus o con vasculopatía periférica. De esta manera, bueno, es una manera fácil en la que cada médico de atención primaria va a tener muy claro qué pacientes de su cupo están fuera de objetivos. Os pongo aquí un ejemplo: pacientes sin prevención primaria que no tienen un código CIE de cardiopatía isquémica, ictus o vasculopatía periférica y con cifras de LDL por encima de 190, es decir, una sospecha de hipercolesterolemia familiar. Fijémonos, Denia quizás es una zona bastante endogámica, tenemos 1.200 pacientes con estas cifras. Cardiopatía isquémica, por ejemplo, por encima de 100, que serían quizás los más de cardiología, pues a día de hoy tenemos 25 pacientes que sabemos que no están controlados y podemos identificarlos claramente. Por tanto, la ruta, dos claros caminos: paciente ingresado, paciente ambulatorio y, como digo, he dicho al principio, dos pilares fundamentales: enfermería, la parte de la educación, la parte del control metabólico, del control lipídico, tanto en la fase aguda como muy especialmente en la fase crónica, y por supuesto las herramientas informáticas que nos tienen que ayudar en este proceso crónico de nuestros pacientes. Muchas gracias.